La inteligencia emocional es una habilidad, se puede aprender. Ese sistema operativo que hace que funcione. Porque el salario emocional se ha vuelto sumamente importante. Invertir en la inteligencia emocional es invertir en la retención e invertir en una cultura organizacional sólida. Y eso nos demuestra que el currículum no lo es todo. Hay una gran parte de cómo maneja sus emociones para poder ser un verdadero líder y triunfar verdaderamente. Muy buenas a todos, bienvenidos al último episodio de esta primera temporada de Vino en Blue. Hoy la copa se siente diferente. No solo vamos a brindar por este episodio, Carlos, sino por todo lo que hemos construido a lo largo de todo este año. Bienvenido. Gracias, como siempre, un honor. Y sí, es una experiencia maravillosa el saber que hay miles de personas ahí que nos hacen consultas, que nos ven, que nos siguen, que nos dicen que está bonito. Eso nos llena de verdad de mucha satisfacción. Hemos crecido en esta comunidad. No olviden darnos like, suscribirse, compartir este contenido si sienten que le agrega valor a alguien más. Pero mira, lo que me sorprende es verte, voy a decir, todo guapo, ok, muy formalito, muy guapito. Y yo por el contrario, hoy me vine de manera diferente. Eso fue lo que acordamos, ¿no? Sí, señor. Hoy olvidé mis jeans y mis camisetas y acordamos venirnos de gala cada quien a su manera, ¿verdad? Así porque es. estamos cerrando esta primera temporada de Vino en Blue. Así es, René. Hemos estado hablando de digitalización, de expansión, de consultorías, de headhunting. Y hoy queremos cerrar con un broche de oro, mirando hacia el futuro, mirando hacia adelante. Vamos a hablar de tendencias reales que están cambiando cómo trabajamos, cómo contratamos y cómo crecemos como empresarios. Esto tanto a nivel de Honduras como a nivel de toda Latinoamérica. Este episodio está pensado para líderes, para tomadores de decisión. Vamos a hablar de temas transversales, algunos ya los hemos venido tocando, temas como la tercerización, el futuro del trabajo, no solo en Honduras, sino en Latinoamérica. Y algo que no se ve en las hojas de Excel y no encuentra uno en esos documentos y en medio de todos esos archivos digitales o en papel, la inteligencia emocional en las personas y en los equipos de trabajo. Importantísimo. Hoy se ha vuelto sumamente importante. Vamos a ver algunas de las tendencias de tercerización en América Latina, podríamos decir hacia dónde vamos. Aquí es importante hacer un comentario, ok, y es que la tercerización hoy en día no es una herramienta solo para reducir costos, sino para acceder a talento especializado y flexible. Cuando uno terceriza, no solo pretende bajar costos, sino pretende empezar a estar en contacto con gente que hace las cosas muchísimo mejor que uno. ¿Y cómo no? Si tienen años de estarlo haciendo y de estarlo haciendo con un suceso tremendo, con un éxito tremendo. Así es que dentro de las cosas que vamos a ver es cómo la tercerización nos permite adquirir talento especializado. Y la tercerización con la tecnología, Carlos, permite una expansión que ayuda o facilita atravesar las fronteras. Sí, y tomemos el caso que ya lo hemos venido mencionando en episodios previos, el tema de Estados Unidos y Latinoamérica. Aquí tenemos una sinergia interesante porque tenemos poblaciones donde la relación probablemente es 2-1. Estamos hablando que la población de Latinoamérica duplica aproximadamente la población de todo Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, uno de los elementos que traigo para aportar acá es cómo este talento de manera remota desde Latinoamérica puede apoyar a las compañías en Estados Unidos con elementos como la calidad de estos trabajadores, el idioma, porque estamos hablando de un nivel de bilingüismo muy alto, y la afinidad cultural, ¿verdad? Y en este sentido, Carlos, te traigo un top 5 de qué es lo que hace que Estados Unidos considere el talento latinoamericano. Quiero aclarar que es un top 5 bastante subjetivo, es decir, no está tomado de ninguna fuente de primer nivel, es una opinión personal basada en mis percepciones, ¿no? Y el primer elemento por el cual las compañías en Estados Unidos apuestan a la contratación de trabajo remoto en Latinoamérica es la calidad del talento que encuentras. Qué interesante. Eso es lo que, en mi opinión,
es lo que principalmente buscan las compañías en Estados Unidos. Más que el costo, aunque siempre hay una ventaja de costo. Claro, sin duda. Y de hecho el costo es el segundo elemento. Siempre recordar que los costos son fundamentales, ¿verdad? Claro, y si estamos hablando de toda la situación compleja que hay actualmente en el mundo, este tema de los aranceles y todo este tema de la complejidad que hay en el comercio internacional, los costos se vuelven importantes, ¿no? Pero también la localización del talento es un elemento importante y obviamente estamos hablando de que el costo es el segundo elemento porque puede representar hasta un 70% de ahorro versus la contratación de talento local dentro de Estados Unidos. Que es un montón. Cuando Sí. hablas de un 70% es un montón. Puedes contratar 3 personas, hasta 3 personas, ¿verdad? Y todavía tenés un margen de ahorro, ¿verdad? Claro. ¿Cuál crees que es el tercer elemento en este top 5 que te estoy proponiendo? No lo sé, pero me atrevería a decir que tal vez la cercanía, porque la verdad es que de Estados Unidos está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, y obviamente eso pues permite que hayan elementos que faciliten el poder resolver varios elementos, ¿verdad? Esta cercanía, perdón, René, esta cercanía es una ventaja competitiva versus cuando hablamos de Vietnam, cuando hablamos de esos países de Asia. Sin duda, y eso lleva al otro elemento, que es el horario, ¿verdad? Porque esa cercanía permite que nosotros estemos trabajando prácticamente en la misma franja horaria que Estados Unidos. Entonces, imagínate una persona en un trabajo de servicio al cliente de manera remota, operando desde Vietnam o desde Filipinas con una zona horaria completamente diferente. Está de noche, pero está en un trabajo de atención al cliente, de servicio al cliente, ¿verdad? Mientras que si lo haces desde Latinoamérica, tienes a alguien que ¿qué va a tener? Una hora, 2 horas. 2 horas, a lo sumo 3 horas de diferencia, ¿verdad? Entonces, el quinto elemento es la comprensión cultural, ¿sí? Estamos hablando de que hay una afinidad, seguimos siendo, aunque sin duda somos diferentes los latinoamericanos de los americanos, sin embargo estamos hablando de que seguimos siendo occidente, ¿no? Sí. Sí, la forma como pensamos, la forma como vemos el mundo y cómo percibimos eso que se le conoce como la cosmovisión, que es ese conjunto de creencias que te hacen percibir cómo llegaste aquí y por qué estás aquí, es más parecida a nivel de, digamos, entre Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Mientras que incluso ya a nivel de religiones y la cosmovisión de Oriente es diferente, ¿verdad? No estamos diciendo de ninguna manera que es mejor, simplemente es diferente, es otra cosa. Es diferente, sí. Y aquí aplica algo así como que entre menores sean las diferencias, pues, como diría papá, más mejor. Totalmente de acuerdo. Entonces, Carlos, pues ahí tienes ese top 5 que hace que Estados Unidos considere el talento latinoamericano. Además es importante, René, que nuestros amigos recuerden que la tercerización permite que los ejecutivos de su empresa se dediquen a lo que son buenos y no a necesariamente supervisar, no necesariamente aquellas labores muy importantes que hacen otras personas, sin robarle el tiempo a lo que verdaderamente es el core business, llaman los americanos, del negocio. Y un ejemplo fácil que podemos tener es, digamos, a nivel de People Blue, nosotros brindamos el servicio de asistentes virtuales, es personal remoto desde Latinoamérica. Tenemos un cliente que se mueve en una industria específica y con el cual tenemos varios asistentes remotos con este cliente, y lo interesante es que la cantidad de asistentes remotos o trabajadores remotos, ¿sí?, supera a la cantidad de trabajadores presenciales que tiene dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso te permite entender las ventajas, y no solo a nivel de ahorro, sino a nivel de calidad de trabajo y de resultado que te puede ofrecer este tipo de servicio, ¿no? Sí, y si lo hace así es porque verdaderamente le representa una serie de ventajas, no solo económicas, sino también de servicio al cliente, de atención y demás. Sin embargo, René, todo tiene sus desafíos. En Latinoamérica tenemos el problema de la infraestructura digital, la formación continua, la actualización de los marcos legales para los negocios en algunos países. En Costa Rica en este momento tenemos algunos problemas, por ejemplo con el 5G. No ha habido manera de poder pasar leyes y demás para poder
tener 5G en todo Costa Rica. Y muchas de las empresas americanas están esperando que en Costa Rica se dé 5G para tener mayor velocidad de conexión, mayor exactitud y demás. Incluso, y perdona que te interrumpa, me pareció haber leído o visto algo relacionado también con un esquema de turnos de trabajo sí, que no ha sido aprobado todavía. No sé si ya lo aprobaron. No, y está un poco difícil. Las benditas jornadas 4-3, que lo que hacen es crear el marco legal para permitirle a algunas empresas, generalmente americanas, que puedan tener horarios de 4 días de trabajo, 12 horas diarias, y 3 días de descanso. Ese es el 4-3. Claro. En Costa Rica la jornada es de 48 horas por semana, y entonces lo que están diciendo es trabajemos 4 días, 12 horas, cumple las 48 horas. Y descansemos 3. Sí, y muchas personas dicen, wow, yo feliz. ¿Por qué? Porque me permite saber que voy a tener 3 días a la semana para terminar mis estudios, 3 días a la semana para poner mi emprendimiento, 3 días a la semana en donde puedo cuidar a mis padres ya ancianos o qué sé yo. Sin embargo, no se ha podido por los marcos legales. ¿Okay? Sí, y entonces estamos hablando de que Latinoamérica, no solo Costa Rica, se puede convertir en un hub en términos de talento y hay enormes oportunidades, pero también hay barreras. De eso es lo que me estás hablando. Y hay que cambiar aquí para poder quitar esas barreras. Sí, porque en este caso vos hablaste de marcos legales que están limitando el acceso a tecnología o a esquemas de trabajo en el ejemplo que pones en Costa Rica, ¿no? Sí, y luego, hablando de talento, fíjate que quiero poner otro ejemplo de mi amada Costa Rica. Tenemos allá un científico costarricense y americano también, doble nacionalidad. Franklin Chan es nuestro astronauta que ha hecho una cantidad importante de viajes. Hoy tiene una empresa en Costa Rica que se llama Adastra y en la cual está fabricando motores. Incluso está fabricando un motor de plasma para un posible viaje a Marte. ¿Dónde? En Costa Rica. Eso es señal inequívoca de que en América Latina tenemos talento suficiente hasta para crear motores para ir a Marte. Sin duda. Y entonces hay que subsanar esas barreras, hay que buscarle la vuelta. Obviamente hay que cumplir la ley con todo esto para poder llegar, porque estamos hablando de que se están gestando oportunidades únicas, ¿no? Esta es una época fascinante, lo hablábamos contigo previamente, las oportunidades que tienen y que tenemos todos es una oportunidad única y fascinante, pero hay que saberla aprovechar, ¿verdad? Muchos países, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, pero Latinoamérica, aunque es una zona de oportunidades, es una zona francamente rezagada. Y debemos de reconocerlo, ¿verdad? Así es. Y mucho de ello no tiene que ver con las capacidades individuales, sino más con marcos legales, con temas de infraestructura, con facilidades. En uno de nuestros episodios lo hablamos para que los emprendedores pudieran desarrollar sus negocios más rápidamente y pudieran crecer, ¿no? Sí, es señores del gobierno, señores que tienen la administración, déjenos trabajar, ayúdenos a trabajar. Permítanos trabajar, quítenos trabas, denos ayuda para poder cambiar ese chip y poder demostrar que los trabajadores latinoamericanos podemos crecer mucho y crecer mucho en otros países. Creo que lo que haces o lo que hacemos con los asistentes virtuales es un ejemplo clarísimo de cómo podemos tener gente en América Latina trabajando muy bien y creciendo en empresas norteamericanas. De acuerdo, Carlos, y ahora moviéndonos, hemos venido hablando de Latinoamérica como región, de las oportunidades y también de los desafíos, pero ¿y las personas? ¿Cuáles son los desafíos individuales que tenemos las personas, los profesionales en esta época? Mira, es importante que todos tengamos claros que hoy, en el siglo XXI, el currículum no es lo más importante que una persona tiene. Podemos tener candidatos y personas con un montón de certificaciones, un montón de títulos, pero si no sabe gestionar sus emociones, si no se puede conectar con el equipo con que trabaja, el impacto de él en ellos va a ser muy limitado. La capacidad de un líder de poder manejar el estrés en este tiempo en que todos andamos estresados, de resolver conflictos, porque hay conflictos en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche, y si no puede motivar a su gente
con este tipo de actitudes, él no va a salir adelante. Y eso nos demuestra, por decir así, que el currículum no lo es todo. Hay una gran parte de cómo maneja sus emociones, de cómo es su inteligencia emocional para poder ser un verdadero líder y triunfar verdaderamente. Y esto nos lleva a preguntarnos qué es la inteligencia emocional, Carlos, ¿verdad? En tal sentido, yo siempre he dicho que la inteligencia emocional es como una mesa. Yo no sé si vos te recordás cuando las computadoras, al menos en nuestro medio, comenzaron a aparecer. Seguramente ya tenían No quiero décadas, recordar eso. ¿verdad? El DOS. Exactamente. Y entonces se hablaba de ese sistema operativo y ese sistema operativo era lo que te permitía validar el resto. Si el sistema operativo no existía o no lo tiene una computadora, pues los demás sistemas no van a funcionar. Pues lo mismo pasa con la inteligencia emocional. Es esa mesa que sostiene todo lo demás, ese sistema operativo que hace que funcione. Es aquello que nos permite operar de manera efectiva en entornos colectivos, ¿sí? Autogestionándonos, gestionando nuestras propias emociones. Yo soy un fiel creyente de que cada uno de nosotros tiene que desarrollar, ojalá no poco a poco, sino un poco acelerado, su propia inteligencia emocional, recordando que la inteligencia emocional es una habilidad, se puede aprender, es totalmente alcanzable por todas las personas. Ahora, volviendo, Ajá. Carlos, hablábamos de cuáles son los desafíos que las personas enfrentamos en la realidad actual. Es una realidad cambiante y parte de lo que vemos, y por ahí les vamos a compartir una liga de un video que habla de esto, que a partir de 1975 la medición del coeficiente intelectual comenzó a reducirse. Y entonces parte de lo que plantean es que nos estamos volviendo más tontos. No, simplemente la realidad está cambiando. Está cambiando. Sí, y las personas nos hemos ido adaptando a buscar otro tipo de habilidades, especialmente habilidades blandas, para poder salir adelante en un entorno tan diferente al de nuestros padres, al de nuestros abuelos y tan cambiante, ¿no? Absolutamente diferente. Es otro mundo, literalmente. Hablando de todo esto, entorno tan cambiante y de los retos que tienen las generaciones actuales, ¿vos estás de acuerdo con ese concepto que habla o con esa idea que se habla de que la generación actual es una generación de cristal? Hijo de puña, René, me pones en una encrucijada, porque pienso un poco que sí, que no, ¿verdad? Y uno dice, ¿eso es una respuesta o es una tontería? Mucha gente cree que Miguel de Cervantes y Saavedra solo escribió El Quijote. No, escribió muchas obras. Creo que en el 1600 o por algo así, escribe un libro que se llama Las novelas ejemplares. Y hay otra que se llama El licenciado Vidriera. El licenciado Vidriera es un tipo, Tomás Rodaja, si no me equivoco, que él cree que es de vidrio, como nuestra generación de cristal. O lo que algunos creen una generación de cristal, sí. Y entonces él incluso duerme entre paja y no soporta que nadie lo toque, que Dios guarde porque me quiebro. Entonces la generación de cristal sí existe, sí, pero ¿de verdad son de cristal? No lo sé. Vi ayer o antier un meme que me hizo muchísima gracia, voy a tratar de describirlo, es un niño corriendo con cara de asustado, una foto en blanco y negro, va desesperado el niño y atrás viene la mamá con la chancleta en la mano, ¿verdad? Y dice, qué lindo cuando mamá y papá salían a correr con nosotros. Claro, exactamente, pero ahora, ¿qué le pasaría a esa madre? Sería demandada, la mete en presa, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, lo que debemos de entender es que esa llamada generación de cristal, que yo creo que eso nos da para otro capítulo y lo vamos a abordar más adelante, en realidad debemos de entender que hay todo un tema contextual, ¿verdad? Hay una serie de elementos alrededor que dicen, pues al final el padre no tiene, bien o mal, no estoy diciendo, en este momento no le estoy poniendo ningún adjetivo, pero no tiene las libertades que tenía hace 30 o 50 años, ¿verdad? Sí. O sea, yo estoy seguro que tu papá allá en San Ramón, más de una buena cachimbeada te dio, ¿no? Mejor ni me acuerdo. René, es chistoso porque incluso últimamente ha salido o ha retomado importancia Roberto Gómez Bolaños con el Chavo del Ocho y todo esto, ¿verdad? Y analizando con mi esposa le decía yo, mira, si Roberto Gómez Bolaños fuera a hacer hoy el Chavo, no lo podría hacer.
es un programa de abuso infantil, es un programa bullying por sí, todos lados. Sí, ¿verdad? O sea, todo eso sería prohibido Sí. y fue con lo que vos y yo nos Sí, criamos. sí, y la mayoría de las caricaturas y de los programas con los que crecimos era un ratón siendo perseguido por el gato o un coyote persiguiendo a un pájaro y había violencia, ¿verdad? Y violencia física y violencia verbal, ¿verdad? Estamos en un entorno cambiante donde debemos de entender estas nuevas realidades y donde también debemos de entender que tenemos la necesidad de evaluar a las personas que forman parte de nuestros equipos, ¿verdad? Y nos toca evaluar elementos como esto tan importante que hemos hablado de este concepto de la inteligencia emocional, ¿verdad? O habilidades blandas, ¿verdad? Y ahí es donde el aplicar pruebas psicométricas no es el único medio, pero es uno de los medios, se vuelve un elemento importante, Carlos, ¿verdad? Muy efectivo. Sí, son efectivos, ¿verdad? Porque muchos de estos medios han sido probados y han venido siendo perfeccionados a lo largo incluso de décadas, ¿verdad? Sí, y eso permite, digamos, o permite en este caso, pues, brindar los elementos para poder tener una mejor evaluación y tomar una mejor decisión a la hora de contratar o de promover a una persona, ¿no? Y una vez que tenés a esa persona que la has seleccionado correctamente, practicando pruebas, diferentes tipos de entrevistas y demás, es muy importante que señores empresarios, emprendedores, entiendan que para que estas personas sean más empáticos, lo que es absolutamente necesario, es uno de los requisitos de la inteligencia emocional, y tengan mejor comunicación, deben ser debidamente capacitados en esa habilidad que llamamos de inteligencia emocional. Es como yo, empresario, le enseño a través de diferentes métodos a mi personal, especialmente los líderes, a poder manejar mejor sus emociones. De acuerdo, Carlos. Y yo no sé si vos te recordás aquel cliente que redujo su rotación haciendo una mejor selección de líderes gracias a pruebas psicométricas, ¿verdad? Y toda la problemática que traía antes y cómo esta se resolvió. ¿Cómo olvidarlo? Porque recuerdo que insistimos mucho en realizar pruebas psicométricas, determinar cuáles eran las necesidades de Juan, qué era lo que a Pedro le hacía falta y qué era lo que a Juanita requería. Capacitémoslos, enseñémosles una nueva visión de las cosas. Inmediatamente su principal problema, que era la rotación de personal, se acabó. ¿Por qué? Porque teníamos líderes empáticos, porque teníamos líderes que sabían comunicarse mejor con la gente. Aquí cabe una pregunta que quisiera que discutiéramos y te la lanzo, es ¿cuáles son las tendencias que en este momento tenemos para anticipar los cambios en el mercado laboral? ¿Cómo hacemos para adaptar la estrategia de talento que cada uno de los empresarios que nos miran debe de tener? Muy bien, Carlos. Excelente pregunta. Fíjate que recientemente viendo un ranking, un top 5 de una firma consultora, curiosamente es una firma consultora que no es en el área de recursos humanos, sino es en el área financiera. Les vamos a poner el link para que puedan irse al artículo original. Habla de esas tendencias que van a marcar, digamos, el paso para el próximo año, ¿verdad? Y una de ellas, que es la quinta, es el reclutamiento, el enfoque en el reclutamiento, sí, y el enfoque de las empresas en desarrollar una mejor marca empleadora. Debemos de entender que así como vos mencionabas el tema de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, en esa misma serie se ve cómo él escoge entre dos filas para aplicar a un empleo, sí, y escoge la fila más corta porque es donde él cree que hay pues más oportunidades de quedarse con el trabajo. Por lo menos competencia. Sí, bueno, hoy muchas veces las empresas tienen que hacer filas para contratar a una persona calificada, ¿verdad? Y eso le pone complejidad y entonces las empresas deben de pulir todo su proceso porque cada vez se vuelve más difícil atraer talento. El cuarto elemento en este ranking es la sostenibilidad, Carlos, ¿verdad? Debemos aunque hay un debate fuerte sobre si calentamiento global o no calentamiento global, la realidad es que la cantidad de recursos que consumimos muchas veces supera la capacidad del planeta para generar dichos recursos, ¿verdad? Y entonces, pues se está pidiendo que las empresas cada vez más desarrollen enfoques sostenibles. Además, recordemos que si ese enfoque sostenible se empata
con que los recursos se aprovechen mejor, pues las empresas también ganan porque generan ahorro. Por supuesto. ¿No? ¿Cuál crees que es la tercera de estas tendencias? Ok, iba a hacer un aporte, iba a decir eso. O sea, me imagino que dentro de este análisis y en un mundo que se volvió sumamente pequeño, ya el pañuelo se hizo grande en donde está el mundo, creo que debería ser la diversidad. En efecto, Carlos, la diversidad, ¿verdad? Es ese enfoque donde te tienes que abrir. Piensa de nuevo en una compañía en Estados Unidos que se abra a trabajar con talento remoto de Brasil, de Argentina, de Centroamérica, de México, y otra que no lo haga. ¿Cuál crees que va a tener más oportunidades a largo plazo? La que sí lo hace. ¿Verdad? Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Entonces, ese es el tema a nivel de diversidad. El segundo punto en este ranking es el bienestar del empleado, ¿verdad? Las compañías deben de enfocarse en trabajar y verdaderamente aportarle bienestar al empleado. No estamos hablando únicamente de un salario o estabilidad laboral. René, estaba leyendo ayer, antier, no sé, de casualidad, muy justo con el tema, de que el 75% de las renuncias de los empleados en Estados Unidos se debe a que no están contentos con su entorno laboral. Sí, posiblemente hay elementos de su trabajo que les gusta, pero hay otros que no y los llevan lo incomodan a tomar una y lo decisión. llevan exactamente a tomar la decisión de no estar más en esa empresa. Muy bien. Porque el salario emocional se ha vuelto sumamente importante. De acuerdo. Y esto nos lleva a la número 1 del ranking. ¿Cuál crees que es? Mire, con todo lo que está pasando, René, yo me atrevo a decir, me tiro sin paracaídas, que es la inteligencia artificial. Así es. Algunos no hemos entendido que la inteligencia artificial es más importante que lo que nuestros antecesores hicieron al descubrir el fuego. Esto es más importante que esto y esto nos va a cambiar. Bueno, nos cambió el mundo. Lo que pasa es que algunos no nos hemos dado cuenta, pero nos cambió el mundo. Y las cosas que vienen y que vamos a ver en el futuro inmediato, que es mañana, nos van a verdaderamente sorprender. Sí, estamos hablando de una tecnología verdaderamente disruptiva, supera todo lo que hemos visto. Hay muchos debates en torno a ello, pero hay una realidad. Es una tremenda herramienta y las personas, los individuos y las compañías que no puedan trabajar con esto se van a quedar a la fuera, ¿verdad? Se van a quedar fuera. ¿Es posible tercerizar funciones estratégicas sin perder control ni visión? Sí, sí es posible, René. Tenés que tener al menos dos cosas sumamente claras. Ok, es que tenés que contratar una empresa tercerizadora que verdaderamente sepa del negocio, que te acompañe en los objetivos y obviamente que la gente que esa empresa está contratando para hacer las funciones que vos necesitas que se te hagan sea la correcta. Son las dos cosas que tienen que irse, pero sí se puede entregar sin perder el control. Muy bien, y estamos hablando dentro de tu respuesta de que un elemento importante es que la compañía que decide entregar esas funciones en la tercerización debe de mantener una posición activa. Totalmente. Sí, a través de esas personas claves que tú mencionabas. No es así de, ahí te va y me avisas cómo te fue. No es así. Muy bien. René, y esto sé que conoces la respuesta, pero quiero que nuestros amigos que nos siguen la oigan de tus labios porque estás teniendo éxito en esto. ¿Cómo puedo preparar a mi empresa en Latinoamérica para vender servicios o bienes en Estados Unidos? Bueno, en principio se oye fácil, pero realmente es un reto, ¿verdad? Yo creo que uno de los elementos importantes es cuando vas a llegar a cualquier mercado es que debes de entender ese mercado y debes de entender que ese mercado va a operar en realidades diferentes a las tuyas, al mercado en el cual has venido operando. Tenemos casos y son casos de Latinoamérica, de compañías grandes y líderes de Colombia y de otros países que han llegado con la misma fórmula a Estados Unidos y han fracasado, ¿verdad? Entonces, lo primero es que te debes de adaptar a las realidades del mercado. Y el segundo elemento es que debes de tener los recursos para poder atender ese mercado. Y los recursos, más allá de los económicos, de los financieros, que sin duda son importantes, es la gente y la tecnología. Gente que entienda ese mercado, gente que pueda adaptarse a las necesidades de ese mercado y la tecnología necesaria para poder competir, porque estás hablando de, si no el mercado más competitivo del mundo, uno de los más competitivos. Pero sí se puede.
Sí se puede, sin duda que se puede. Ok. Carlos, ¿la inteligencia emocional se entrena o se contrata? Y yo diría que las dos, ok, yo diría que las dos. Cuando estás contratando a alguien, tenés que asegurarte que esa persona tenga, voy a decirlo así, el mínimo de inteligencia emocional necesario para adaptarse a la cultura de la empresa. Y una vez adentro, hay que estarlo entrenando para que pueda desarrollar la inteligencia emocional. Insisto y repito, la inteligencia emocional, a diferencia de otras inteligencias, es una habilidad y por lo tanto se puede aprender. Así como aprendimos a andar en bicicleta o a nadar, es igual y lo podemos aprender a hacer. Te hago la última pregunta. Sí, Te señor. repito aquí. ¿Qué pasa si invierto en formación y mi talento se va a otra empresa? Y mira, hace años leí una frase de Tony Robbins, si no me equivoco, ok, y dice que es peor no formarlos y que se queden en la empresa. Así es que mejor invierte en formación. Y me corro el riesgo de que se vayan, pero ese camino es menos peligroso. Es menos peligroso. Vamos a la siguiente sección. Esto es entre tragos y tramas. Talento local o internacional, Carlos. Es una mezcla, es una mezcla. O sea, y vuelvo, insisto, el mundo se hizo muy pequeño. Antes era muy difícil para cualquier empresario conseguir talento fuera del país donde estuviera. Hoy es sumamente fácil. ¿Es caro? Sí, pero el éxito es caro. O sea, no hay almuerzo gratis. Okay. Muy bien. René, ahora me toca a mí. Tercerización, ¿parcial o total? Va a depender, Carlos. Así como es el sapo, es la pedrada, ¿verdad? Tenés que adaptarte, bueno. tenés que adaptarte a cuáles son las necesidades que tiene la empresa y cada proyecto, ¿verdad? Carlos, el mayor cambio que viste en el mercado este año. No necesariamente este año, yo creo que viene desde un poquito, pero yo lo entendí este año, es inteligencia artificial. Ese es el cambio que nos está cambiando absolutamente todo. René, una habilidad que será valorada en oro en el futuro, ¿cuál consideras que es? Gestionar el estrés. Cada vez vivimos en un mundo más complejo. El tiempo no te alcanza, las actividades, el enfoque que se requiere para atender diversas cosas nos lleva a tener que balancear muchas cosas, ¿sí? Estar haciendo malabares ya no con 2, 3 bolas en las manos, sino con mucho más. Y la gestión del estrés se vuelve crítica para poder mantener la salud, la productividad y el balance de vida. Si no, vamos a morir más jóvenes de lo que nos corresponde, ¿verdad? Así es, totalmente de acuerdo. Carlos, ¿alguna tendencia que creíste que iba a explotar y murió rápido? Shot. Salud. Yo tengo una. Yo creo que el tema de las certificaciones, como las ISO y todo lo demás, en un momento determinado se habló mucho de que iban a ser el futuro de las compañías y no ha sido tal, ¿verdad? O sea, sigue siendo un elemento importante, agregan valor, pero no es lo que nos dijeron que iba a ser hace 30 años. ¿Verdad? Es cierto, en realidad fue una vida corta. Sí. René, y un error de predicción de mercado que todavía te recuerdan. Seguramente muchos, pero no lo recuerdo, Carlos, así que me voy con el shock. Me gusta esta parte, me gusta. Una vez que seguiste la moda y te arrepentiste. Vamos a pedir fotos familiares, ahí vemos si podemos colgar algo. Sí. Y René, ¿alguna vez dudaste del trabajo remoto y ahora te das cuenta de que no podrías vivir sin él? Sí, sin duda. Vengo de un mundo presencial donde los paradigmas eran otros. Yo creo que un poco antes, pero la pandemia nos dio de golpe a todos y nos obligó a replantear esas cosas. Y por supuesto que el trabajo remoto es parte del futuro y de las grandes tendencias globales. René, pasamos a una sección que se llama Tips que pegan. La tercerización no es un parche, no podemos verlo así. Es una estrategia de crecimiento. Si eliges bien a tu socio, ojo a esa parte, es muy importante. Vas a crecer si sabes elegir tu socio. Y señores, el socio no es la persona que hace el trabajo, el socio es la empresa que se convierte en tu socio. Excelente, Carlos. Y hablamos de inteligencia emocional, ¿verdad? Un elemento importante es que invertir en la inteligencia emocional es invertir en la retención e invertir en una cultura
organizacional sólida, ¿verdad? Si tienes personas con inteligencia emocional pobre, eso va a afectar tu cultura organizacional, de tu compañía, ¿verdad? Totalmente. Eso me lleva a una frase que me atrevo a decir que el futuro del trabajo es hoy. El futuro ya está aquí. Quien no entienda esto no va a ganar. El que lo entienda ganará. En las nuevas reglas del juego que hemos hablado, ¿verdad? En las Todos nuevas, estos aspectos como trabajo remoto, sí, inteligencia emocional, usar herramientas como la inteligencia artificial, ¿no? sí, señor. La tercerización verdaderamente es una herramienta de crecimiento. Sin duda que sí. Es una herramienta importante, aporta mucho valor, Carlos, a las organizaciones. Pero como ya lo dijimos, tenés que saberla usar y tenés que encontrar los socios estratégicos correctos. De acuerdo. Sí. Carlos, un elemento importante y que ya lo hablamos es que Latinoamérica puede posicionarse como un hub de talento global. Sí, la cantidad de talento que hay en Latinoamérica es enorme y puede aportar mucho no solo a Estados Unidos, sino al mundo. Hay que derribar barreras para eso. Totalmente. Cuando vos ves las posibilidades de desarrollo de América Latina en un país como Colombia, con lo que están haciendo, con lo que se hace, con lo que se ve, o Argentina, con todo ese potencial que tiene, uno dice, wow, de verdad que sobra talento para el mundo desde nuestra amada Latinoamérica. Todos estamos claros en que la inteligencia emocional es tan importante como son las habilidades técnicas que sirven para retener y potenciar a los equipos. Totalmente de acuerdo, Carlos. Creo que hoy cerramos este episodio, el último episodio de esta primera temporada, hablando de tendencias a nivel de Latinoamérica, de lo que representa Latinoamérica o puede representar para el mundo, para mercados como Estados Unidos, el talento remoto, el trabajo remoto, la inteligencia emocional, la adaptabilidad que requerimos, ¿verdad? Para poder movernos en un mundo tan cambiante y gestionar el estrés y, por supuesto, la inteligencia artificial. René, para ir cerrando esta parte, amigos, lo han notado, hemos cambiado nuestra forma habitual de vestir, de presentarnos. Y nuestras copas. Y así, muy bien, nuestras copas, y pasamos de vino a cava y qué sé yo, a espumoso, ¿verdad? Okay. Y ha sido con toda la intención del mundo de decir, todos tenemos que estar claros en que debemos de cambiar algunas cosas, debemos de ir en marcha con el mundo como el mundo va. Y hay un momento para vestirse de una forma, otro momento para vestirse de otra, un momento para hablar de tercerización, otro momento para hablar de headhunting, pero lo que sí es importante es que el momento del éxito es siempre. Y el momento del éxito que es siempre es ya, no es mañana. Gracias por acompañarnos. Sepan que vamos por más. Prepárense para una segunda temporada donde vamos a tener invitados y otras cosas interesantes, casos reales y temas que les vamos a ir contando en el camino. Así que muchísimas gracias. Un gusto a todos. Carlos. Felicidades. Que el Señor los bendiga.